Mm. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde Zaragoza, España, al mundo hispano. La verdad de Dios explícita en el mundo actual donde vivimos. Iglesia de Dios, personas salvas, cristianos salvos, porque cristianos hay mucho, pero ¿eres salvo? El objetivo es ese, predicar el evangelio correcto, la verdad de Dios explícita en el mundo actual donde vivimos. Entonces te toca a ti elegir, te toca a ti cuestionar. ¿Qué escritura utilizamos? La Valera 1602 purificada. La mejor traducción, la mejor escritura que podemos tener en español actualmente, ya que la palabra de Dios, las escrituras han sido corrompidas, le han metido mucha mano. Entonces Dios permite que en medio de todo esto tengamos la palabra con la doctrina pura, sana. Entonces el objetivo está claro de cada prédica, es dejar el evangelio correcto al final. Bueno, Ezequiel 31:15, probando. En su día hicimos un vídeo donde está comprobado en las escrituras, como podéis haber visto la intro. Utilizamos la Valera 1602 purificada, la mejor escritura, la mejor Biblia, que está pura y que la puedes tener en español. Entonces, en la escritura pura, como la llamamos nosotros, porque Dios permite que en medio de tanto corrupto, impuro, Biblias tocadas, todo lo que hace el hombre, los suyos, su iglesia, del tiempo de la gracia, personas que llevan el Espíritu de Cristo, Iglesia de Cristo, permite que tengamos una escritura pura. Entonces, en esta escritura pura, Valera 1602 purificada, la doctrina para nosotros está intacta, está sana, de Romanos a Filemón, a partir de Actos o Hechos 13. Dicho esto, en su día hicimos con las escrituras puras, aquellas escrituras corruptas que el hombre ha metido mano, que hay muchísimas de las suciedades bíblicas, decimos nosotros cristianos salvos, como el evangelista Robert Breaker le llama también. ¿Por qué le llamamos suciedades bíblicas? Porque ensucian la doctrina de Dios, ensucian, cambian, tergiversan la escritura. Por eso muchas sectas, por eso mucho de todo, ¿comprendes? Cambian bastante, tienen otra doctrina, transforman. Entonces Dios sabemos que viene su juicio, ¿no? Para todos aquellos que añaden o quitan. Escrito y hecho está. Hicimos en su día ese video comparando la escritura y sobre todo que Jesucristo es Dios. Por más que lo nieguen muchas religiones, Jesucristo es Dios, te guste o no te guste. Y mira, para que veas, me gusta esta palabra que dicen, sigue la profecía. Dios sigue revelando a los suyos en este tiempo. A mi marido le ha revelado algo, a mí me ha revelado otra cosa, porque tenemos el Espíritu de Cristo, es lo que hace con sus hijos para este trabajo. Nos da conocimiento, nos da discernimiento, nos hace entender la Escritura, nos va haciendo crecer y crecer en su conocimiento, ¿no? Si eres iglesia de Cristo, así ya tenemos que estar en este tiempo final de gracia. Entonces, la gloria de Dios. Ezequiel 31:15, Antiguo Testamento, ¿qué dice aquí? Un segundito. Seguimos. Ezequiel 31:15, así ha dicho el Señor Dios. Aquí lo puedes ver. ¿Quién ha dicho? El Señor Dios. ¿Has visto cómo se escribe Dios, el nombre de nuestro Dios? En mayúscula. A ver, que no se ve. Bajamos aquí, así. Así ha dicho el Señor Dios, el día que descendió a la sepultura, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. ¿Qué dice? Descendió a la sepultura. ¿Quién descendió a la sepultura? Dice aquí, en mayúscula y bien grande. ¿Quién descendió? Dios. ¿Lo ves?
Hizo hacer luto, hizo cubrir por el abismo y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. ¿Mm? Así que mira, está claro, ¿no? Pasamos, porque nosotros relacionamos, buscamos patrones, porque la Biblia es, la escritura es un círculo. Todo se enlaza, todo tiene orden, todo se conecta. Así como los árboles por debajo son una red que se conecta, demás y demás, la escritura, palabra viva de Dios también. Y así ocurre con nosotros, criatura de Dios. Vamos a leer ahora Primera de Pedro, para que lo veas con tus ojos. Primera de Pedro. Ay, Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, 19 y 20. Vamos a ver ahora, en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión. ¿Qué te parece? Si Dios descendió a la sepultura, y Jesucristo también fue y predicó a los espíritus en prisión, es Dios. Descendió a la sepultura, está hablando de Jesucristo. Dios descendió a la sepultura. Aleluya. Eso se lo reveló a mi marido, el Espíritu de Dios, hace poco, y él me va dando cositas. Ahora voy para lo mío. Vamos a conectar ahora Dios, Cristo, Dios. Recuerda que así ha dicho el Señor Dios, el día que descendió a la sepultura, el Señor Dios, aquí, descendió Cristo, que hizo cuando fue y predicó a los espíritus en prisión. ¿Ves? ¿Ya lo entendiste? Me alegro por ti. Antes de pasar al otro tema, otra cosa que hemos visto mucho en el evangelio que estamos predicando para este tiempo de gracia, le llamamos el evangelio de la fe en su sangre, la gracia de Cristo. El evangelio de la gracia y la fe en su sangre, primera de Corintios 15, el 1 al 4. También hemos observado que en la doctrina para nosotros de Romanos a Filemón y a partir de Actos o Hechos 13, dice así: el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. El evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. Dios, Cristo. ¿Comprendes? El Padre, el Hijo, que es la palabra, y el Espíritu Santo, que está en nosotros, su iglesia. O sea, un solo Dios, todopoderoso. Por más que quieran negarlo, hasta lo he visto por internet, lo acabo de leer, pero no le voy a dar importancia, porque para mí es lo que diga la Escritura y sobre todo la pura, la que Dios permite que tengamos en este tiempo. Que la doctrina está intacta, la cual debes tener tú si eres iglesia de Cristo, no otra. Primera de Timoteo 3:15, ¿qué dice? Versículo 3:15. 3:15, ¿qué dice? Vamos a leer. Está pesadito esto. Vale, 3:15. Pero si me tardare, para que sepas cómo te convenga conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. ¿Estás viendo? En este tiempo, yo tengo la iglesia en casa, Zaragoza, España, nosotros, Cristianos Salvos. Esto es lo que hago aquí. Así me tocó. La iglesia de Cristo que está en Zaragoza, España. André y yo aquí, sí, el hogar. Pues, ya hemos leído que hay muchas iglesias. La iglesia de los hermanos, en su día lo leí sobre aquellos, ¿no? De fulano con la iglesia en casa y así. Lo leí en su día, lo hice también, hice una comparación de cómo Dios tiene iglesias en casa. Varias iglesias, pero al mismo tiempo todas las iglesias de allá de Estados Unidos, de España, Zaragoza, donde se reúnan salvos que predican la salvación correctamente, al mismo tiempo todas esas iglesias son una, la iglesia de Cristo. Aleluya. Del Dios vivo.
Cristo Dios, en la casa de Dios, que la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. No podemos hacer nada contra la verdad, sino por la verdad. No apoyamos mentiras. ¿Quieres uno fuerte, fuertísimo? Ahora te lo voy a dar. Actos 20, el versículo 28. Por tanto, a ver, no sé por qué se ve tan clarito, seguro porque estoy en la ventana, pero bueno, se verá. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobrevedores, sobrevedores, ¿qué más? Para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. El evangelio que está en 1 Corintios 15 se lo dice claro. Vamos a leerlo. El evangelio. El mismo evangelio. Aquí está. Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora te lo va a decir aquí, ya verás. Porque primeramente, espera, déjame ponerlo así, para que se vean amarillitos, se ve mucho mejor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según la Escritura. Cristo murió por nosotros. ¿Cómo murió? ¿Qué fue lo que hizo para darnos salvación? Dio toda su sangre. ¿Qué es lo que te está diciendo aquí? Dios, apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Dios, Jesucristo, compró a su iglesia con su propia sangre aquí. Cuando murió, resucitó, dio toda su sangre. ¿Comprendes? Cómo se relaciona todo, cómo se entrelaza, cómo la escritura de Dios es perfecta, no hay desorden, hay orden. ¿Dónde está el desorden? En las Biblias corruptas. ¿Dónde está el desorden? En las mentes corruptas. ¿Dónde está el desorden? Aquellos que no tienen el Espíritu de Cristo y hacen ensalada de la escritura. Bueno, dicen que son cristianos y por eso pues toda esa locura que hay de religión y tengo que hacer, y así viven. Es terrible, es terrible. ¿Dónde comenzó la iglesia? ¿Sabes dónde comenzó la iglesia? Muchos no lo saben. La iglesia comenzó cuando hizo el sacrificio a Cristo y dio su sangre. Ahí comenzó la iglesia. En Hebreos, aquí te lo está diciendo, ni por la sangre, vamos a buscar, mira, para que lo veas con tus ojos, en la Valera 1602 purificada, Hebreos capítulo 9, versículo 12. Ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo tenido redención eterna para nosotros. ¿Quién entró al lugar santísimo? Cristo, Dios. ¿Dio su sangre por nosotros? Sí. Entró una vez en el lugar santísimo, habiendo tenido redención eterna para nosotros. ¿Qué dice Romanos 3, 24, 25? Por la fe, por la propiciación en su sangre. ¿Ves que ningún hombre te puede dar perdón, te puede salvar de nada? La sangre de Cristo, Dios. Él llevó su sangre arriba al lugar santísimo. Llevó su sangre. Esa sangre fue la que nos hizo para siempre salvos, para siempre hijos de Dios, para siempre iglesia de Cristo. Con su espíritu, lo que tenemos hoy. Redención. Redimidos por la fe en su sangre. Lo que esperamos ya. Ahora estamos redimidos, sí, espiritualmente, pero falta la redención de nuestro cuerpo. ¿Comprendes? Eso, el cambio, el cuerpo glorificado, el verdadero, el inmortal. Antes, allá en Israel y eso hacían sacrificios, ¿no? Dice, el 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada
rociada sobre los inmundos santifica para purificación de la carne. Esta es otra cosa, lo que está diciendo. Te está contando porque si aquello, ahora te dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Por la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Te lo está diciendo, no es por obra, gracia, fe. ¿Comprende? Te lo está diciendo clarito. Las obras que hacemos porque ya somos salvos. Colosenses capítulo 2, a partir del versículo el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El único que nos puede perdonar todos los pecados. Nadie más. No hay hombre que perdone pecado. Trayendo de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Y habiendo despojado a los principados y a las potestades, sacóles a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en ella. Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5. Si se lo hubiera puesto en grande, pero bueno, para la otra será. Vamos aprendiendo cositas y mejorando. Hay en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual, en siendo en forma de Dios, no pensó robo el ser igual a Dios. ¿Verdad? Muchos dicen, ¿ve este versículo? Ahí te está diciendo que no es Dios. No, te está diciendo que él no pensó, no pensaba venir haciéndose pasar por Dios. Acuérdate que él siempre fue muy recatado, muy, ¿cómo decir?, privado, muy en esa área. Él nunca vino diciendo, soy Dios. Él esperaba que tú no, porque tú no estabas allí, los suyos lo descubrieran por sí mismos, que él era Dios. Así que, el cual, siendo en forma de Dios, no pensó robo ser igual a Dios. Ojo, que no significa que no lo sea. Mas se despojó a sí mismo, por el Espíritu lo vas a entender si tú lo tienes. Mas se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres. Y siendo hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz, porque tenía que ser así. Los suyos le rechazaron y gracias a ellos vino la salvación a nosotros. Porque si ellos no le rechazan, chao, nosotros ni existiríamos. Y por lo cual Dios también le ensalzó soberanamente y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién se vuelve loco con esto? Los que no son hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios comprendemos perfectamente cómo trabaja el Padre, cómo trabaja el Hijo, cómo trabaja el Espíritu Santo. Aquí en Mateo 16:13 se ve claramente cómo el Señor Jesucristo nunca vino hacia, yo soy Dios, yo soy esto, yo soy lo otro. Él siempre dejó que los suyos pensaran por sí mismos, capacitaran su mente y crecieran espiritualmente y comprendieran su identidad, realmente quién era Él, por ellos mismos, por el Espíritu de Dios. Nunca vino de nada haciéndose, ¿sabes, no? O diciendo lo que perfectamente podría hacerse y decirlo, porque es Dios mismo entre los hombres. Aleluya. Ahí se va viendo, wow, cuánta pureza, cuánta humildad. En Mateo 16, versículo 13, que dice, cuando Jesús vino a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice de los hombres
que yo, el Hijo del Hombre, soy. Y ellos dijeron, unos Juan Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Díceles él, pero vosotros, ¿quién decís que yo soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora comprendes por qué el Señor Jesucristo, cuando Él vino en su ministerio a los suyos, que es otra cosa distinta a este tiempo de gracia, el Evangelio que le reveló a Pablo es otra cosa. Ahora, que eso también lo mezclo en lo que, bueno, comprendes que Él quería que supieran, que Él quería que el Espíritu de Dios sea quien revele todo eso a los suyos. Él nunca vino, porque Él quiere que tú trabajes tu mente, tu capacidad, tu espiritualidad con el Espíritu de Dios, que crezcas espiritualmente. ¡Wow! A través del Espíritu de Dios lo revela, revelación, la Escritura, todo esto. El conocimiento de que nos compete a nosotros, los hijos de Dios, saber. Y seguido a esto que se le revela a Pedro, más todavía. En Juan 20:27. Entonces dice a Tomás, mete un dedo aquí y ve mis manos y de acá y da acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Ese es cuando el Señor Jesucristo resucitó y se lo dice a él, a Tomás, a Pedro. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados son los que no han visto y aún han creído. Y aún han creído. ¿Qué te parece? Se le revela que es Dios, el Señor nuestro, el Señor y Dios nuestro. Señor mío y Dios mío. Se le reveló a Pedro, wow, qué lindo, que es Dios mismo, el mismo Espíritu de Dios le hizo decir eso, le reveló. Ahora comprendes, estos dos se pueden combinar perfectamente, se pueden relacionar. Se le revela primero aquello y luego se le revela lo otro. Y así somos nosotros, de conocimiento en conocimiento. O sea, Jesucristo es Dios, el Señor nuestro Dios. Tenemos un gran Dios, todopoderoso. ¡Wow! Al final el Evangelio correcto de vuestra salvación. Hasta aquí lo dejamos por hoy. Todos aquellos que decís que Jesucristo no es Dios, pues nada.